Hola, mi nombre es David Curto y soy director de fotografía. He trabajado en proyectos para clientes como Cat Footwear, Carrefour o Ford. También he rodado videoclips para artistas como Yatra, Bisbal o Lalo Ebrard. He participado en películas como Bad Lucky Goat de Samir Oliveros y también he colaborado en series como El Vecino para la plataforma Netflix. La finalidad de mi trabajo es crear una narrativa a través de la iluminación. El director de fotografía ayuda al director a transmitir una idea que tiene en la mente para contar una historia. El tipo de óptica, el encuadre o la temperatura de color aportan a la imagen final y transmiten emociones al espectador para envolverle en la trama. En este curso de doméstica aprenderás conceptos de iluminación y cámara para aplicar en tus producciones y rodajes, no solo desde el punto de vista técnico, sino del emocional y el narrativo. Como proyecto final pondrás en práctica todo lo aprendido rodando y postproduciendo una pieza audiovisual. Para ello aprenderemos y profundizaremos en las herramientas de cámara y de luces, para que puedas conocer mejor tanto las ópticas como los sensores de cámara y el tipo de luces. La idea es que cuanto más conozcas las características de nuestros equipos, mejor será tu capacidad de elección para a la hora de escoger nuestras herramientas, contar nuestra historia. A continuación prepararemos nuestro rodaje. Te explicaré primero cuál es mi planteamiento a la hora de montar el set, para posteriormente empezar a rodar una escena en plano secuencia. Luego también rodaremos varios planos de la misma escena. Ya por último nos pondremos con la postproducción de la pieza. Aprenderemos algunos de los espacios de color más utilizados, crearemos nuestro propio LUT y colorizaremos nuestra pieza en DaVinci Resolve. Al final del curso tendrás los conocimientos necesarios para construir la imagen de cualquier proyecto audiovisual de manera profesional a través de la luz y la cámara. Desarrolla tu técnica y creatividad y cuenta historias a través de la luz.